con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al retirarse Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos que gritaban: «Hijo de David, ten compasión de nosotros». Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó: «¿Creen que puedo hacer esto?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: «Hágase así, tal como han creído». Y sus ojos vieron. Después les ordenó severamente: «Cuiden de que nadie lo sepa». Pero ellos, en cuanto se fueron, lo publicaron por toda la región. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Versículos 27 al 31, donde Jesucristo demuestra a los ciegos su compasión y su comprensión. Y esto es capaz de lograr el milagro de devolverle la vista a estos dos seres humanos. Hermanos y hermanas, hay un refrán que dice que de buenas intenciones está lleno el infierno, pero el cielo está lleno de buenas acciones. Y tal vez es un refrán pagano, pero nos hace pensar un poquito a todos nosotros acerca de una verdad. Las buenas intenciones, hermanos y hermanas, son como pasivas. Las buenas acciones son como activas. A veces los buenos deseos, hermanos y hermanas, deben de ocurrir en medio de nosotros, pero no solucionan mucho, no resuelven, no revierten las situaciones que aquejan a las personas. Es probablemente típico para nosotros decir: «Ay, bendito». Y vamos a estar hablando acerca de eso, ¿no? Demuestra compasión, demuestra comprensión, pero es totalmente pasivo. «Ay, bendito, qué problema tiene ese matrimonio. Ay, bendito, ¿qué estará pasando con esa familia?». Siempre ese «ay, bendito» demuestra que nos estamos acercando a una situación que alguien está pasando, pero realmente como que no la podemos solucionar. Tal vez decimos: «Dios quiera y que lleguen a solucionar esa amenaza de divorcio. Dios quiere que pueda salir de esa terrible enfermedad». Es un deseo, hermanos y hermanas, pero permanece algo pasivo. De buenas acciones está lleno, hermanos y hermanas, el cielo, dice el refrán, porque la acción es una compasión activa. Se mueve a resolver, se mueve a revertir, se mueve a solucionar. Y eso precisamente es lo que vemos en la palabra de Dios hoy en torno a Jesucristo y a lo que buscan estos dos ciegos que salen al encuentro de Jesucristo con su situación problemática. Mira cómo es la idea fuerza que tenemos para el día de hoy, que nos va a ayudar en reflexión y meditación. La fe no es un asunto de razonamiento mental, sino de una experiencia espiritual en el corazón. Es aquí. Hermanos y hermanas, dicen que una de las más grandes y mayores distancias que tenemos que recorrer nosotros los seres humanos es entre la mente y el corazón, que a veces, por más cerca que se vean, es una distancia enorme para que algunos puedan llegar, pasar del razonamiento, hermanos y hermanas, a donde está la fe. Podemos ubicarla ahí en esos términos. Esta pregunta es clave, hermanos y hermanas, para la reflexión de hoy. ¿Crees tú que Jesús puede hacer lo que le pides? Es reflexión y meditación de Adviento, del tiempo de esperanza. ¿Crees tú que Jesús puede hacer lo que le pides a este niño que nace en Navidad y que viene y que estamos por celebrar? Si lo creemos, hermanos y hermanas, se hará en nosotros según nuestra fe. Y fíjate que esto es importante porque es una cláusula de la cual depende que se logre lo que tú estás buscando en el favor divino por parte del niño Jesús que nos nace. Los dos ciegos de hoy, hermanos y hermanas, creyeron que Jesús podía devolverles la vista y se lo confesaron así a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hemos leído, y recibieron conforme a la fe que ambos tenían. Versículos 28 y 29, eso es lo que queda ahí presentado para todos nosotros. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se acercaron y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Contestaron: sí, Señor.
Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo, hágase así, tal como han creído. Y sus ojos vieron. Ahí lo tenemos. Ahora nos damos cuenta de algo, hermanos y hermanas, que los dos ciegos invocaron en primer lugar la compasión de Jesús. ¿No has visto tú eso en el versículo 27 de hoy? Bien diferente a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que les curara la ceguera, que pudieran ver nuevamente. Lo que invocan en primer lugar los ciegos, los necesitados en este caso, es la compasión de Jesucristo el Señor. Al retirarse Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos que gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando estos ciegos piden compasión, hermanos y hermanas, lo que están esperando de parte de Jesucristo es que surja en él un sentimiento. Buscamos nosotros en la Navidad, y hacia eso nos lleva el Adviento, un sentimiento de parte de Jesucristo hacia nosotros, hermanos y hermanas, que se va a revelar y se va a manifestar extraordinariamente en mí cuando yo creo en Jesucristo el Señor. Y se identifique Jesucristo con el sufrimiento que yo tengo. Eso era lo que estaban buscando los ciegos, un sentimiento de parte de Jesucristo que fuera capaz de identificarse con el dolor que ellos llevaban por la falta de visión. Ellos querían provocar que Jesucristo tuviera tristeza, porque ahí es que está envuelta la compasión, hermanos y hermanas, que Jesucristo tuviera ternura en ellos. Todos esos detalles son los que trae la Santa Navidad con el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor para cada uno de nosotros, que se manifiesta en su compasión. Pedir en esta Navidad que uno de los grandes regalos que recibamos por parte del niño Jesucristo que van a nacer en nuestro corazón sea su compasión, porque ahí es que Jesucristo se identifica con nosotros, su sentimiento se mueve hacia nosotros, mira el sufrimiento en el que estamos, tiene tristeza también por nosotros, la ternura se va a manifestar. Todo eso es empatía, hermanos y hermanas. Eso es lo que se llama empatía. La empatía nos lleva, hermanos y hermanas, a la realidad de que alguien está mal. Cuando somos empáticos, nos damos cuenta en conciencia de que, caramba, alguien está mal y necesita ayuda. Eso nosotros lo tenemos que hacer con el prójimo, nosotros lo tenemos que hacer con todos los que nos rodean. Y eso es lo que hace Jesucristo, nos ha enseñado Jesucristo en 3 años de vida pública. Para eso es que nace, para eso es que viene. Para darse cuenta de que hay una serie de situaciones, hermanos y hermanas, que pertenecen al campo de la enfermedad, que pertenecen al campo de la posesión satánica, que pertenecen al campo, hermanos y hermanas, de los males que nos aquejan en medio de este mundo que está distorsionado y hasta malévolo en muchas cosas. Entonces Jesucristo, hermanos y hermanas, viene a solucionar. Entonces que Jesucristo viene, hermanos y hermanas, a ayudar. Eso es lo que estamos buscando. Lo vemos y lo manifestamos nosotros en los demás porque lo hemos aprendido. Es una experiencia que yo he vivido y todos nosotros en examen de conciencia en este ambiente tendremos que pensar en todos esos momentos en que Jesucristo ha tenido compasión de nosotros siempre, siempre, hermanos y hermanas, en nuestra vida. Estaban buscando alivio. A veces buscamos alivio. Los ciegos estaban buscando alivio en su espíritu, en su alma, por la situación desgraciada que estaban viviendo, porque esto también turba, no solamente, hermanos y hermanas, lo físico, el no poder ver, turba lo espiritual en nosotros, le hace daño a la fe. Algunos se debilitan en la fe, algunos pierden la fe. Entonces está el alivio, pero está sobre todo lo grande, la solución. ¿Cuál es? Eliminar la ceguera. Que eso es lo que buscamos en el fondo, hermanos y hermanas. Eso es lo que están buscando los dos ciegos. Que me solucionen el problema, que lo quiten de mi sentir, que se elimine totalmente. Esa pregunta, hermanos y hermanas, de Jesús puede entenderse de dos maneras. ¿Creen que puedo hacer eso? Del versículo 28. Se puede entender de dos maneras. Lo que pidieron los ciegos, hermanos y hermanas, fue compasión, no necesariamente visión. Estamos concluyendo, ¿no? Jesús tenía dos opciones en términos de compasión. Hay una compasión que es activa, hay una compasión que es pasiva, ¿no? Si hubiese sido de compasión pasiva, Jesucristo en su fijarse
en su atender la petición de estos dos ciegos, hermanos y hermanas, Jesucristo se hubiese conformado simplemente con tener lástima. Ese es el ay bendito. Simplemente con tener lástima. Esa es la compasión pasiva. Que no estamos diciendo que es mala, porque me identifico, pero no soluciono. Tengo buenas intenciones, pero no las desarrollo. No logro solucionar. Tengo buenos deseos hacia la persona. Ojalá y se le vaya el problema. Ojalá y Dios lo ayude. Esa es la compasión pasiva. Nuestro ay bendito, ¿verdad? Pero eso era lo que hacía todo el mundo, hermanos y hermanas, en el tiempo de Jesucristo con estos dos ciegos. Porque no los podían sanar. No podían solucionar su problema. Y a veces nuestra limitación y nuestra impotencia por solucionarle el problema a muchas personas que nos rodean nos lleva a tener esa compasión pasiva del buen deseo y de la buena intención de que ojalá Dios te ayude y ojalá salgas de esa necesidad. Pero la compasión es mucho más que una compasión pasiva, es compasión activa, porque ahí es que se actúa, ahí es que se soluciona, ahí es que se revierten las cosas. Si los dos ciegos, hermanos y hermanas, todo lo que creían que Jesús podía hacer por ellos era tener lástima, esa compasión pues pasiva, estos hubiesen recibido por parte de nuestro Señor Jesucristo eso mismo, porque eso era lo que esperaban. Si los dos ciegos no hubiesen dado un paso hacia adelante, hermanos y hermanas, y lo dan en su interior, hubiesen recibido lo que tenían en el corazón. Pues simplemente lo que puede tener es lástima por nosotros, un tipo de compasión pasiva, un buen deseo, una intención que no logra solucionar. A veces eso es lo que domina en nuestro corazón. A veces eso es lo que está en nuestro corazón en la fe, hermanos y hermanas. Por eso no vemos los resultados, por eso no vemos la sanación, por eso no vemos la solución a muchos de los problemas que nos aquejan, porque ellos recibirán conforme a aquello que creen, dice el versículo 29 de hoy. Los dos ciegos, hermanos y hermanas, querían y creían en que Jesús tendría una compasión, todo lo contrario, hermanos y hermanas, una compasión activa. Es decir, lo que está en nuestro corazón es que Jesucristo nos sane de la ceguera. Ni lo manifestaron. Ellos pidieron compasión. En el corazón de ellos estaba, aquí está el que nos puede sanar, aquí está el que nos puede devolver la vista. No lo habían visto como los otros, hermanos y hermanas, pero sí ahora en su corazón Cristo está viendo que la fe de ellos, ya muy dentro en su corazón y en su experiencia, realmente está dando los resultados que se espera de una fe que no solamente sana, sino una fe que es capaz de salvar, porque eso también está envuelto en ese proceso de la auténtica fe. Por lo tanto, Jesucristo va a revertir la situación. Jesucristo va a llevarlos de la ceguera a la visión. Eso es, y eso era lo que ellos creían, hermanos y hermanas, que Jesucristo podía hacer en ellos. Eso era lo que ellos querían. Y eso fue lo que ellos recibieron finalmente. Porque el versículo 29 nos dice, y sus ojos lograron ver. O sea, vieron. Así las cosas, hermanos y hermanas. ¿Qué estamos aprendiendo hoy con este evangelio? Hoy aprendemos con este episodio que una cosa es tener una doctrina correcta aquí metida en la cabeza, en nuestra mente y en nuestro razonamiento. Y otra cosa es tener una fe en nuestro corazón que sea la fe que sana y salva. Eso es importante verlo en el tiempo de esperanza del Adviento. Jesucristo viene y quiere que nosotros tengamos fe que sana y fe que salva para Él poder obrar en nosotros. Y si no hemos dado ese paso todavía, tendremos que hacer nuestro examen de conciencia y hacia eso es que nos lleva el examen de conciencia. Eso es lo que aprendemos hoy. Los ciegos llamaron a Jesús, hermanos y hermanas, como tú habrás visto en la palabra de Dios hoy, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Ese título de Hijo de David, hermanos y hermanas, a Jesucristo no le gustaba mucho. A Jesucristo lo incomodaba, si lo podemos ver desde ese punto de vista. ¿Y por qué te estoy señalando esto? Por lo que tenían en la cabeza los ciegos.
Al llamar a Jesucristo hijo de David, eso es lo que habían aprendido en la catequesis, que el Mesías era el hijo de David, que el Mesías venía de la casa de David. Y aunque todo eso es cierto en cierto punto de vista, el título de hijo de David a Jesucristo lo incomodaba, porque la predicación del reino de los cielos de parte de nuestro Señor Jesucristo va basada no en que Él es el hijo de David, sino en que Él es el hijo de Dios. Y esto lo decimos con toda confianza, hermanos y hermanas, porque así aparece y nos lo recuerda Marcos en el capítulo 12, versículo 37. Y es bueno que veamos eso, porque aquí estamos hablando del viaje de la mente hasta el corazón, del razonamiento hacia la fe que Jesucristo exige. Mira cómo dice este trozo del Evangelio en torno a que Jesucristo es el Hijo de Dios y no necesariamente el Hijo de David. Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será el Hijo de David? Porque el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Jesús corrige aquí muchas cosas, ¿verdad? Y uno va a pensar, es doctrina que está en la cabeza, hermanos y hermanas. Pero ¿qué hay en el corazón? A veces nos dejamos llevar por imágenes que supuestamente nuestros pensamientos están correctos, hermanos y hermanas. Pero en el corazón a veces no está correctamente lo que estamos buscando para solucionar, para sanar, para tener éxito, para encontrar la solución de tantas cosas que nos aquejan. La doctrina, hermanos y hermanas, de los dos ciegos era equivocada, en cierto sentido. Era equivocada. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso tiene que estar en conciencia de todos nosotros. Por eso celebramos Navidad. En Navidad se nos enseña eso. Jesucristo es el Hijo de Dios, el que nace, el niño que nace es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, el ungido de Dios. Es la encarnación de Dios para trabajar en la tierra, para salvar a la tierra, para venir en medio de nosotros, para tomar forma humana, cuerpo humano. Esa es nuestra fe. Eso tiene que estar claro en el razonamiento. Pero no solamente en el razonamiento, en el pensamiento, también aquí, en el corazón. Eso es básico y eso es lo que Jesucristo también enseña aquí. Pero en aquel momento, hermanos y hermanas, Jesucristo da prioridad a la fe. Estamos corrigiendo eso, ¿verdad? Pero Jesucristo se fija en la fe y no tanto en la doctrina que puede haber en la cabeza. Porque si llegamos al corazón, la fe ilumina el razonamiento, la fe instruye al razonamiento y lo dirige a estar convencidos de que Jesucristo es mucho más que el Hijo de David, es el Hijo de Dios. Al igual que Bartimeo, hermanos y hermanas, que recordarás tú que Jesucristo sanó de su ceguera, estos dos ciegos ya veían en su interior a Jesucristo como el Mesías, a pesar de que estaban ciegos. Y esto no lo podemos olvidar, porque nosotros a veces con visión exterior no vemos a Jesús como Salvador. Este es el paso de la fe. La visión interior, hermanos y hermanas, puede estar defectuosa. Y si la fe interior está defectuosa, nuestra fe va a recibir conforme a lo que se cree. No vamos a recibir lo que estamos buscando porque hay un defecto. Porque es una fe y creencia, hermanos y hermanas, impedida, lastimada, tiene defectos, está disfuncional, está inmadura, está infantil. Y por eso recibimos conforme a eso. Piénsalo por un momento y el viento nos llama a tener ese análisis en nuestra vida espiritual. Si invoco el nombre de Jesús, si creo en Él, y no recibo, el fallo no está en Dios, el fallo no está en Jesús, ni en el poder de Dios, ni en los milagros de Cristo. Puede ser el origen de mi fe, puede ser el origen de mi oración, estará defectuosa, estoy haciendo algo inmaduro, algo incorrecto, no estoy claro. Eso es lo que tenemos que buscar, por eso estamos hablando de una fe defectuosa. ¿Y cómo tengo fe defectuosa? Conforme a lo que tú creas es que vas a recibir, conforme a la fe es lo que vas a recibir.
Este Adviento, hermanos y hermanas, como propósito al que nos lleva a la reflexión seria de la venida de nuestro Señor Jesucristo nuevamente espiritualmente en nuestros corazones en la Navidad. Este Adviento vamos a pedirle a Jesús, sobre todo, hermanos y hermanas, que tenga compasión de nosotros. Pídeselo encarecidamente y que obre el milagro de revertir todo en nosotros cuanto nos causa debilidad, pecado, alejamiento, duda, sospecha, impotencia, incredulidad. Todo eso, hermanos y hermanas, que Jesucristo lo revierta. Porque es el Hijo de Dios, porque tiene el poder para hacerlo, ponernos en nuestras manos para que Jesucristo nos recree, se podría decir, hermanos, nos haga de nuevo, nos transforme en la verdadera imagen y semejanza de nuestro Dios Padre del cielo. Eso es lo que todos debemos estar buscando, especialmente que revierta en nosotros esos problemas de la creencia vaga y débil que tenemos, esos problemas de la fe inmadura que nos sana, que nos salva en nosotros. La conclusión es sencilla hoy, hermanos y hermanas, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo de Adviento. Jesús le concede la vista a aquellos que ya veían por la fe. Importante. Yo tengo que estar convencido dentro de mi interior que Jesús obra lo que yo estoy pidiendo. Es básico en la fe. Primero crees para ver. Es básico en la ciencia tangible, material. Primero veo, luego creo. Es básico, elemento constitutivo, lo que origina que se dé lo de Dios en nuestras vidas, creer para luego ver la obra de Dios. Pero lo tengo que ver ya realizado en mi interior, en ese corazón, en esa alma, en ese espíritu donde habita la fe. Creer es ver con los ojos de nuestro interior. Busquemos a Jesús con un gran deseo. Hermanos y hermanas, esos dos ciegos estaban buscando a Jesucristo con un gran deseo. Adviento nos llama a que nos preparemos para la Navidad. Vamos a donde Él con un gran deseo. ¿Cuál es tu deseo al encontrarte con Él, al adorarlo a Él? ¿Cuál es, hermanos y hermanas, tu gran deseo? Ven, Señor Jesús. Grita Adviento. Maranatá. Ven, Señor Jesús. No tardes. Ese es el deseo. Y salimos al encuentro de Jesucristo el Señor. Ese es el deseo, hermanos y hermanas. Por eso es que lo estamos buscando. Ese es el sentido de la Navidad. Hay personas que año tras año celebran la Navidad, pero están tan ciegos, hermanos y hermanas, lamentablemente espiritualmente, y tienen un revolú en su corazón. Tienen una ceguera interior, hermanos y hermanas, tan grande que no reciben al Hijo de Dios realmente, porque hay algo dentro que se los impide. Si esa ha sido nuestra experiencia, que este año no se repita, que no vuelva a ser lo mismo. La verdadera Navidad que estamos promoviendo a través del Adviento y en preparación para ella ocurre, hermanos y hermanas, en acciones, en actos, en las cosas que se revierten, en lo que se sana, en lo que se salva. ¿Por qué? Porque en eso es lo que creemos. Eso es lo que Jesucristo puede hacer. Nos dice ese versículo 28. Importante, porque creen en lo que Jesucristo puede hacer, igual que ellos nosotros. Y eso será, hermanos y hermanas, lo que vamos a recibir. Eso es lo que reciben los que han creído, versículo 29 de hoy. Esa es la fórmula. Hoy entendemos, hermanos y hermanas, que nos están presentando la fórmula, si lo estabas buscando, ¿verdad? Para recibir bendición en la Navidad, para que Jesús nazca en nuestros corazones esta Navidad. Gran deseo, hermanos y hermanas, de que Jesucristo sane de una vez por todas nuestra ceguera interior, que nos devuelva la visión interior de estar convencidos de que lo que yo te pido, Señor, tú lo cumples y lo realizas. Amén y amén. Oremos.
y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros mañana de regreso, nuevo evangelio y también nueva reflexión y meditación de la palabra de Dios. Cuanto vayas a hacer hoy junto a los tuyos, disponte a que sea para la gloria y la honra de nuestro Dios del cielo. Garantizado que te va a ir bonito, pero sobre todo vas a ser bendecido.